Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro seminario de el día de hoy, que es sobre hepatitis. Bueno, la hepatitis, como su nombre lo dice, pues es la inflamación del hígado. Ujú. Como tal, acuérdense que itis es inflamación, este, del hígado, en este caso, y puede ser causada por muchas cosas. Puede ser causada por fármacos, por químicos. De hecho, ahorita recuerdo un paciente de COVID que tratamos, que todo salió bien, sin embargo quedó el hígado un poquito inflamado y pues ahí la única explicación este, tenía que ver con la cantidad de fármacos que usó durante el padecimiento, ¿no? Pero lo más común en realidad de las hepatitis tiene que ver con las hepatitis causadas por virus. En general, los virus, el A, el B y el C son los más comunes. Hay otros virus, como la hepatitis D, que depende siempre de que exista de base la B para que el virus de la hepatitis D pueda subsistir. Y tenemos otros virus como el de la hepatitis E, que no es tan común, pero se parece mucho a la. Ahorita vamos a ir hablando de cada tipo de virus, ¿verdad? Y de hepatitis. Entonces, la hepatitis A pues, ocurre esporádicamente o en epidemias y es transmitida principalmente por contaminación fecal, es la que se transmite por la mano, por contaminación de las cosas, por vía oral. La hepatitis B es la que es transmitida por sangre que está infectada o productos sanguíneos o a través del contacto sexual, como la saliva, el semen o las secreciones vaginales. También la hepatitis C tiene como ruta principal de transmisión la transfusión sanguínea o el uso de drogas intravenosas y el contacto sexual. De estas, pues la hepatitis A, pudiéramos decir que es la menos grave, y la hepatitis B y la C, pues sí, pueden llegar a ser graves, principalmente porque se van a la cronicidad. Es raro que una hepatitis A cause un grave problema, aunque puede suceder. Ahorita vamos a hablar de la hepatitis fulminante, por ejemplo, y eso, pero en general las que se van a la cronicidad son la B y la C. También hay otros virus, ya hablamos de la hepatitis D o de la E, que son menos comunes, y también hay virus como el herpes simple, el citomegalovirus o el Epstein-Barr virus que pueden causar una hepatitis. La, digamos que el aspecto clínico puede ir desde una enfermedad sintomática que prácticamente pase desapercibida hasta una insuficiencia hepática fulminante. Ajá. Normalmente el transcurso de una hepatitis la dividimos en 4 estadios clínicos: el periodo de incubación, la fase preictérica, la fase ictérica y el periodo de convalecencia. No siempre en todos los casos se cumplen, como lo estábamos comentando, todas las etapas, ¿verdad? Hay gente que puede ni darse cuenta, hay gente que puede mostrar pues prácticamente muy pocos síntomas de ictericia. Recuerden, y ahorita vamos a hablar de la ictericia, recuerden que la ictericia es la elevación de la bilirrubina en sangre. ¿Y qué tiene que ver con el hígado? Pues que el hígado es el encargado de metabolizar a la bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? Un derivado del grupo M de la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y que pues normalmente los glóbulos rojos tienen una vida de 120 días, se mueren, se tienen que metabolizar dentro del cuerpo, y su hemoglobina, su grupo M y todo tiene que ser destruido y metabolizado, y el resultado final de este metabolismo es la bilirrubina. Y como el hígado es el encargado de eliminarla a través de la bilis,
pues, y al estar inflamado, pues, no logra cumplir con su función y se eleva en la sangre los niveles de bilirrubina y se manifiesta clínicamente con el síntoma llamado ictericia, ¿no? Que es la pigmentación amarilla de la piel y las conjuntivas, ¿no? Bueno, la fase de mayor infectividad de un paciente con hepatitis ocurre durante los últimos días del periodo de incubación, es decir, cuando todavía nadie se ha dado cuenta que la persona tiene hepatitis, y los primeros días de la sintomatología aguda. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Malestar general, falta de hambre, anorexia, náusea, vómitos. Ajá. También es muy común el cansancio, el dolor abajo en la zona del hipocondrio derecho, es decir, abajo de la costilla derecha. Uh-huh. Que generalmente todos estos síntomas duran entre 3 y 7 días. Luego la enfermedad va a ingresar en la fase ictérica, señalada pues, por el inicio de la ictericia, con grados variables de coluria, que es esto, el oscurecimiento de la orina, porque la bilirrubina, al no ser procesada por el hígado, empieza a salir en la orina se pone oscura, y grados variables de hipocolia. ¿Qué quiere decir esto? Que las heces, al no estar pigmentadas por la bilis, por la bilirrubina, se ponen muy claritas. ¿Qué tanto? Pues a veces como hasta beige se ponen las heces. Eso se llama hipocolia, ¿no? La ictericia, este color amarillento en la piel, se observa entre el 20 y el 50% de los casos de hepatitis. Y como pueden ver, pues no todo el mundo presenta ictericia. Uh-huh. En los casos en los que no hay ictericia, de todas maneras sí podemos observar alteraciones a nivel de las pruebas funcionales hepáticas. Cuando ustedes piden una química sanguínea en el laboratorio, las pruebas de función hepática van a ser las enzimas hepáticas y la bilirrubina principalmente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas. Uh-huh. En algunos pacientes con ictericia, las grandes cantidades de bilirrubina que hay en sangre van a generar comezón, prurito, en algunos de los pacientes. Entonces aquí pueden ver ustedes un paciente con ictericia. Quiero resaltar que no solamente la piel se pone amarilla, sino que también la conjuntiva del ojo se pone amarilla. ¿Por qué es importante esto? Porque hay pacientes que comen muchas zanahorias, que comen mucha papaya, que comen muchos carotenos, que se les pone un tinte medio amarillento en la piel, pero jamás la elevación importante de carotenos en sangre va a dar una coloración amarilla en la conjuntiva. Entonces, cuando la conjuntiva está amarilla, estamos hablando definitivamente de ictericia. Entonces, platicábamos sobre la bilirrubina. Decíamos que hay dos tipos de bilirrubina, la directa y la indirecta. La indirecta normalmente tiene que ver, y eso es importante comentarlo, le llamamos prehepática y se refiere a cuando hay una elevada destrucción de los eritrocitos en la sangre. Una de las causas más comunes, pues es la enfermedad, la eritroblastosis, la enfermedad prenatal, ahí se me fue ahorita el nombre, cuando hay anticuerpos de la mamá contra los eritrocitos del bebé y los bebés se ponen amarillos. Uh-huh. Pero también hay enfermedades autoinmunes que hay anticuerpos contra los eritrocitos y esta destrucción exagerada de eritrocitos eleva la bilirrubina, pero en especial la bilirrubina indirecta.
Cuando ustedes ven un laboratorio, una química sanguínea con pruebas de función hepática, se separa la bilirrubina indirecta de la directa. En cambio, la bilirrubina directa normalmente ya habla de un problema hepático o posthepático, es decir, una obstrucción en los conductos biliares o un problema como tal del hígado, que es el ejemplo que estamos viendo el día de hoy, que es la hepatitis. Pero también en un paciente que tuviera, por ejemplo, piedras en el colédoco, ¿verdad? En la vesícula, piedras que estuvieran obstruyendo el flujo de la bilis, también pudiera haber hiperbilirrubinemia de tipo directa, ¿no? Tendríamos que definir si el tema es un tema obstructivo, una colestasia, ¿verdad? O tendríamos que definir si el problema es un problema como tal del hígado. Y para eso tenemos sus otros mecanismos como lo que hemos estado hablando, la sintomatología en general, la exploración física y los estudios de laboratorio. Entonces, ahorita van a ver unas diapositivas de las enzimas y todo esto para que lo entiendan, ¿no? Además de la sintomatología que ya hablamos, en algunos casos, algunos pacientes presentan una sintomatología más generalizada, por ejemplo, poliartritis nodosa, asociada sobre todo al virus de la hepatitis B, o sea, un problema poliarticular, una inflamación de varias articulaciones. Puede aparecer en algunos pacientes la glomerulonefritis, más asociada al virus de la hepatitis B y C. Ajá. En un 10% de los pacientes con hepatitis aguda, sobre todo por virus de la hepatitis B, desarrollan un síndrome de fiebre, erupción cutánea y artralgias. Es decir, un problema eritematoso en la piel, una inflamación en la piel, fiebre y además dolores articulares. También puede estar el fenómeno de Raynaud, que es un problema que se observa en las manos, en donde las manos se ven azuladas porque hay una vasoconstricción en las arterias que irrigan las manos, ampollas o eritemas nodosos, que quiere decir que son eritemas en la piel con bolas, ¿no? Esto solo un porcentaje pequeño de los casos puede presentarse, ¿no? La fiebre puede estar en las etapas iniciales y rara vez, ya que llegó la fase ictérica, permanece. La ictericia normalmente se ve cuando los pacientes alcanzan números mayores de 2.5 a 3.5 miligramos por decilitro de bilirrubina en sangre y se aprecia con mayor claridad, como ya lo dijimos, en la esclerótica de los ojos, en la región sublingual. En la exploración abdominal a veces podemos palpar al hígado inflamado. Como su nombre lo dice, la hepatitis es una inflamación del hígado y puede estar un poquito inflamado el hígado y estar un poco doloroso. Muy diferente a que si el problema viniera de una vesícula biliar con piedras, ¿verdad? Es una sintomatología muy diferente. En las piedras, acuérdense que cuando comen grasas es cuando les viene el dolor. El dolor es tipo cólico, o sea, es un dolor biliar que es tipo cólico, viene y va. Y está muy localizado abajo del hígado en la zona de la vesícula biliar, ¿no? Pero pues en un paciente ictérico, pues tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? En cambio, en el paciente con hepatitis, ya les dije, hay un malestar general, hay un cansancio, puede haber eh, una, ¿cómo se dice? Un cansancio muy importante que no se presentaría en el tema de las piedras, no estaría relacionado a los alimentos y al contrario, el paciente con hepatitis normalmente tiene muy poca hambre, tiene anorexia. Ajá. Bueno, eh, eh, eso que hemos estado hablando, hablamos de la hepatitis aguda, ¿no? Pero ya dijimos que hay algunos de los virus, como el de la hepatitis B y el de la hepatitis C,
que se van a ir a una hepatitis crónica. Y normalmente hoy en día la hepatitis crónica se define sobre todo por el grado de fibrosis que va ocurriendo. Quiero recordarles que desde el punto de vista de la patología, el hígado tiene 3 etapas de daño. La primera etapa le llamamos hepatitis, que es la inflamación. La segunda etapa, el hígado que está inflamado por mucho tiempo, como por ejemplo por alcoholismo, obesidad o cuestiones así, se genera la siguiente etapa, que es la esteatosis hepática, es decir, el exceso de grasa en el tejido hepático, se ve porque los hepatocitos están gorditos y llenos de grasa. Y la última etapa le llamamos cirrosis, y es cuando el tejido normal empieza a ser cambiado por tejido cicatrizal, por tejido fibroso. Entonces, desde el punto de vista histopatológico, la hepatitis crónica se caracteriza precisamente por grados diferentes de fibrosis a nivel del hígado. Como pueden ver, la clasificación de la hepatitis crónica va a ser crónica persistente, crónica lobular, crónica activa, que tiene que ver con los hallazgos histopatológicos, o sea, con las biopsias del hígado, ¿no? Ajá. Y hay un tipo de hepatitis que tenemos que comentar también, que puede llegar a pasar, es rara, pero es la hepatitis fulminante. Es la forma más grave de presentación aguda de la hepatitis. Se define como una insuficiencia hepática aguda severa asociada a encefalopatía hepática. ¿Y qué ocurre? En el transcurso de las 8 semanas posteriores a la fase ictérica. O sea, desde que empezó el paciente con ictericia, todavía en 8 semanas puede de repente presentarse la hepatitis fulminante, que es una insuficiencia hepática muy grave, aguda. Y principalmente se debe a los casos de hepatitis, del virus de la hepatitis B. Ajá. Y también muy pocas veces está asociado al virus de la hepatitis A. En el 30% de los casos de este hepatitis fulminante, también se está asociado al virus de la hepatitis D, que ya dijimos previamente que no puede persistir en el cuerpo si no está presente también el virus de la hepatitis B. O sea, el virus de la hepatitis D, D de dedo, está relacionado o funciona o vive solamente por la existencia del virus de la hepatitis B en el cuerpo. El virus de la hepatitis C no se ha implicado en las hepatitis fulminantes. Y solo un 1% de los casos de hepatitis B tiene evolución a hepatitis fulminante, o sea que por suerte es muy raro que llegue este tipo de problema, ¿no? Y una de las cosas que vemos rápidamente es el desarrollo de encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática, para que sepan, es uno de los, eso lo observamos ya en un paciente con cirrosis, por ejemplo. Y son datos neurológicos como somnolencia, confusión, trastornos de memoria, estupor y hasta el coma. Y hay un síntoma clásico que se llama asterixis. Ajá. En donde le pide a uno al paciente que estire la mano, que la mantenga firme, y normalmente el paciente con asterixis empieza a temblar su mano. Ajá. Esto es asterixis y es un síntoma de encefalopatía hepática. Ok. La hepatitis entonces viral aguda puede ser extremadamente debilitante, requiere un descanso absoluto de 2 semanas a 16 semanas, dependiendo de cómo va evolucionando la persona. Solo 1 de cada 100 personas morirá en forma aguda. 10% de las hepatitis B y 40% de las hepatitis C se irán desgraciadamente a la cronicidad.
¿Qué importancia tiene la cronicidad? Pues ya lo explicamos un poquito con lo de la patología, pues que eventualmente ese paciente va a caer en diferentes estadios de daño hepático y va a terminar en una cirrosis. Y en algunos casos también se han relacionado estos virus al desarrollo del hepatocarcinoma, es decir, del cáncer de hígado. Ok. ¿Cómo sabemos que un paciente se fue hepatitis crónica? Híjole, pues es muy variado porque puede ser que pase varios años el paciente prácticamente sin síntomas, o puede tener periodos de fatiga crónica, periodos en donde se exacerba el padecimiento, y así es muy insidiosa. La hepatitis crónica puede durar 15 años, 20 años y terminar finalmente, como les he dicho, con una cirrosis o con un cáncer de hígado. Recuerden, hepatitis B y hepatitis C. Muy diferente a cuando a alguien le da hepatitis A, que es la contagiada por vía oral, que es un cuadro mucho más leve. De hecho, no vienen las diapositivas y es muy interesante comentarles que la posibilidad como practicantes de salud, y si practicamos alguna terapia en donde funcionamos a los pacientes, acupuntura, ozonoterapia neural o lo que sea, y nos pinchamos con la aguja que ya previamente usamos en un paciente, y digamos, si tenemos un paciente con VIH y un paciente con virus de la hepatitis B o C, es mucho, mucho, mucho más probable contagiarte de virus de la hepatitis que con virus del VIH. Es decir, la cantidad de virus que puede tener un paciente con hepatitis C o B es mucho mayor, la viremia, que en un paciente con VIH. Es decir, tomen sus precauciones no solamente con los pacientes con VIH, sino muy importantemente y más importantemente con los pacientes que tengan hepatitis B o C. Por eso siempre es importante recabar en la historia clínica si el paciente ha tenido hepatitis B o C. ¿Ya? Entonces ya hablamos de la sintomatología: orina oscura, coluria, fatiga, pérdida de apetito, náusea, fiebre, vómitos, cefalea, malestares gastrointestinales, heces sueltas, heces sin color por la ictericia, ¿verdad? Acolia se llama, dolor muscular, somnolencia, irritabilidad, prurito, cuando está muy elevada la bilirrubina, diarrea y en algunos casos dolores articulares. Ahora sí, ¿cómo es el diagnóstico? Pues el diagnóstico se hace por la exploración y el interrogatorio, pero también se comprueba en laboratorio por la elevación de enzimas hepáticas como la TGP y la TGO, la transaminasa glutámico-pirúvica y la transaminasa glutámico-oxalacética. La fosfatasa alcalina también puede estar elevada, sobre todo en temas de éstasis, a nivel de éstasis biliar, ¿verdad? La fosfatasa alcalina les habla mucho de obstrucción en las vías biliares, pero sobre todo las transaminasas hablan como tal del daño hepático. Dice Héctor que en un análisis de sangre que se ve, pues se ve precisamente la elevación de las enzimas hepáticas y la elevación de la bilirrubina. Seguimos avanzando en el... Déjenme... ya están entrando, sí. Es que ahora está este tema de no sé por qué entran primero a sala de espera y no sé qué relajo. Bueno. Vamos a ver. Entonces, en la química sanguínea, cuando la pedimos con pruebas de función hepática, vamos a encontrar un notable aumento de las aminotransferasas hepáticas, como las que ya les dije, la AST, que es la aspartato transaminasa,
o la TGO, ajá, o la ALT, o la TGP, ajá. Estas elevan hasta 8 veces su valor normal. Uh-huh. Y normalmente, estas se elevan en el momento en que ya el paciente también presenta ictericia cuando esto ocurre, ¿no? Uh-huh. Se empiezan a elevar sobre todo en las últimas etapas del periodo de incubación y siguen aumentando. También se puede observar una elevación de la fosfatasa alcalina y de la LDH, que son otras dos enzimas, no tan específicas del hígado, pero que también se pueden elevar en casos de hepatitis. Y sobre todo también los niveles de bilirrubina se encuentran muy elevados. Ajá. Y no hay un predominio claro entre la bilirrubina directa y la indirecta. Ambas se pueden encontrar elevadas. Uh-huh. Normalmente el recuento plaquetario es normal. Acuérdense que las plaquetas las vemos en la biometría hemática, no en la química sanguínea. Ajá. El tiempo de protrombina en general es normal, aunque cuando hay hepatitis fulminantes, el tiempo de protrombina puede estar alterado. ¿Qué es el tiempo de protrombina? Pues uno de los tiempos de coagulación que se toman con pruebas especiales de coagulación, como las que te toman antes de que te vayan a operar. ¿Y por qué? ¿Qué tienen que ver con el hígado? La coagulación, pues porque el hígado participa generando varios de los factores que participan en la cascada de coagulación. Uh-huh. Entonces, cuando ya hay una alteración del tiempo de protrombina, estamos hablando de que podemos tener ya grados de necrosis hepática, de daño severo al hígado, que nos esté hablando de una hepatitis fulminante. Uh-huh. Además de los síntomas que ya hablamos de encefalopatía hepática, ¿verdad? Uh-huh. Ok. La cantidad de bilirrubina o la cantidad de aminotransferasas que estén elevadas no correlacionan necesariamente con la gravedad de la enfermedad. Es decir, aunque estén muy elevados, no necesariamente eso habla de gravedad. ¿Ok? Bueno. Entonces decíamos que hay pacientes, sobre todo con virus de la hepatitis B y C, en donde se va hacia la cronicidad, ¿verdad? Ajá. Son pacientes que pueden tener un buen estado general, no pueden sentirse bien, pero pueden mantener niveles elevados, no tanto como en la hepatitis aguda, pero pueden traer niveles elevados de enzimas, ajá, niveles elevados de bilirrubina, pueden tener una hepatomegalia leve, es decir, una inflamación del hígado leve, una esplenomegalia, un vaso agrandado, ¿verdad? Uh-huh. En algunos de estos pacientes pueden llegarse a curar, en otros persiste la enfermedad hasta el final que ya les platiqué, que puede ser la cirrosis o el cáncer hepático. Uh-huh. Los pacientes con hepatitis crónica activa pueden presentar ictericia crónica o periodos intermitentes de ictericia. Uh-huh. Como les decía, pueden estar periodos normales, periodos en que se les eleva la bilirrubina, se sienten un poco mal, periodos de normalidad, y así pueden estar 10, 15 años, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Y ya lo que les había dicho, debemos siempre tener presente que la definición de la hepatitis crónica es histológica, o sea, es por biopsia hepática, ¿no? Y el pronóstico es variable. Uh-huh. Ok. Entonces, en aquellos pacientes que tuvieron hepatitis B o C, es muy importante darle seguimiento. ¿Por qué? Por este peligro de irse a la cronicidad. Ajá. Además de medirles las enzimas hepáticas, de medirles la bilirrubina, en estos pacientes es importante
monitorizar la presencia del virus por medio de PCR. Y ahora con todo el tema del COVID, espero que ya les quede claro, y si no, por favor, pregunten la diferencia entre una prueba inmunológica y una PCR, ¿verdad? Para mí es importante que lo entiendan. La PCR es una prueba que mide directamente el material genético que tiene el individuo en la sangre, ¿verdad? Existe la PCR normal, que es la que mide el DNA, o la PCR inversa, que es la que mide el RNA presente. Entonces, en el caso de los virus, de este virus, si es RNA, pues haríamos una PCR inversa. Pero ¿qué es lo que nos habla la PCR? Cuando una PCR sale positiva, quiere decir que el virus existe en la sangre y está presente en la sangre. Es muy diferente al tema de las pruebas inmunológicas que miden antígenos y anticuerpos, que ahorita vamos a ver, como el Western Blot, como el ELISA y todos estos que son de otra naturaleza diferente. La PCR mide directamente el material genético. Entonces, si ustedes sospechan que tienen el COVID y se hace una PCR y sale positivo, pues definitivamente el virus está presente en su organismo. Si sale negativo, pues el virus no está presente en su organismo, así de simple. Lo mismo con el tema de hoy, que son los virus de la hepatitis, ¿verdad? Aquí tenemos el tema inmunológico, y para las mediciones inmunológicas, como el ELISA, como el Western Blot, y este tipo de pruebas, lo que vamos a medir son, ya sea el antígeno como tal, o sea, a las partes del virus, a los pedacitos del virus, o a los anticuerpos que ya desarrolló el paciente contra el virus. Les pongo primero el caso de la hepatitis A porque es el más simple de entender. Entonces, cuando vemos aquí la medición de un anti-HAV, que estamos hablando de la medición de el anticuerpo contra la hepatitis A, contra el virus de la hepatitis A. Aquí no tenemos una medición del antígeno como tal de la hepatitis A en esta diapositiva. Tenemos la medición de el anti-HAV IgM y el anti-HAV que es IgG. Y aquí viene una de las también grandes dudas y cosas que ha surgido ahorita con el tema del COVID. Recuerden ustedes, primero, ¿qué célula produce las inmunoglobulinas? ¿Alguien me puede decir? Para poner esto en contexto, ¿cuál es la célula encargada de producir inmunoglobulinas en el cuerpo? ¿Nadie? Es el linfocito B, ¿verdad? El encargado de producir inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas que primero produce el linfocito B son las IgM. A ver, aquí alguien levantó la mano. Vamos a, caray, no tengo cómo ponerle micrófono, pero si gustas hacer tu pregunta, María Elena, o tu comentario, si quieres en el chat o no sé si tengas micrófono, pero bueno, ¿no? El linfocito B, al ponerse en contacto con los antígenos del virus, lo primero que produce en forma rápida son los anticuerpos llamados IgM. A ver, ya se conectó ahí María Elena. ¿Qué querías decir?
Ah, no, al parecer fue el video nada más. Bueno, le seguimos, ¿no? Ya que el cuerpo levantó una respuesta inmunológica contra el virus, o contra la bacteria, o contra el hongo, lo que ustedes quieran, se empieza a producir ya otro tipo de inmunoglobulina que le llamamos IgG. Entonces, cuando está elevada la IgM, podemos hablar de que el padecimiento es agudo. Y cuando está elevada ya la IgG, como en el caso de esta diapositiva, esta línea que está acá, ya podemos hablar de que el paciente ya tiene memoria, ya creó inmunidad contra el virus. En la IgM también, pero está apenas creando inmunidad y está apenas reaccionando el sistema inmunológico contra el virus. Y aquí también en esta diapositiva pueden ustedes ver la elevación concomitante de la de la transferasa, de la enzima hepática, ¿verdad? De las aminotransferasas, en donde se elevan al inicio y podemos ver cómo empiezan a bajar ya cuando el sistema inmune empieza a tomar cargo y empieza a atacar al virus, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Espero que hayan entendido esta diapo porque se va a poner más complicado el tema con la hepatitis B. Bueno, pues el virus de la hepatitis B, también llamado partícula de Dane, posee una envoltura de 7 nanómetros de espesor que se le ha llamado antígeno S, ajá, que está formado por lípidos y todo lo que agarra de la membrana celular de un hepatocito que ya destruyó. Dentro de esa membrana va a tener adentro una nucleocápside, uh-huh, y de ahí sacamos el antígeno llamado core, ajá, y también existe un anticuerpo contra ese antígeno, ajá. Y en el interior de la cápside va a tener pues toda su maquinaria genética, su DNA, su enzima polimerasa y toda su maquinaria genética para reproducirse. Aquí tenemos un virus de la hepatitis B. Entonces quiero que entiendan bien porque la diapo que viene está mucho más complicada, porque en este virus no solamente tenemos un solo tipo de anticuerpo y de antígeno, sino varios. Tenemos antígenos de superficie o S, que son los antígenos que representados por la membrana que tiene el virus. Tenemos también antígenos de la cápside, como el core, o antígeno C, y tenemos también adentro de la cápside pues, todo el material genético del virus. Entonces, resumiendo en forma escrita, y ahorita lo vemos en forma gráfica, tenemos el antígeno de superficie, ajá. Tenemos el antígeno core, que es el antígeno de la cápside del virus, ajá. Tenemos anticuerpos, tenemos un anticuerpo que se llama, bueno, para cada uno de estos dos antígenos, el de superficie y el core, pues el cuerpo va a generar anticuerpos. Entonces hay el antígeno y hay el anticuerpo. Pero también tenemos el antígeno E, ajá, que dice aquí que se halla en aquellos pacientes cuya síntesis viral es reducida o incompleta. Ajá. La persistencia del antígeno, eh, del anticuerpo contra el antígeno E, habla de una hepatitis viral aguda con un riesgo de hepatitis crónica. También tenemos al material genético y así, ¿no? No quiero complicarles mucho, pero aquí está la gráfica
de cómo se moverían los anticuerpos y los antígenos. Entonces vamos a ver, cómo por ejemplo, en un paciente que se recupera, vamos a suponer un paciente que está en recuperación, pues el antígeno rápidamente, aquí dice, el antígeno E se eleva y rápidamente entre las 3 y 10 semanas se elimina. El antígeno S igual, el de superficie, sube y disminuye. Aquí podemos ver cómo la IgM contra el antígeno C o core también se empieza a elevar porque empieza el cuerpo a reaccionar y llega un momento en que ya disminuye por completo. Y aquí está el anticuerpo contra el core, que ya sea IgM o IgG, se eleva, sobre todo el IgG, y se mantiene elevado como ya una prueba de que ya hay una inmunidad ya de memoria, una inmunidad crónica contra el virus. Pero si encontramos persistencias, por ejemplo, del antígeno E o del de superficie, pues estamos hablando ya de cronicidad. Aquí está en una forma de tabla, entonces ustedes pueden ver cómo tenemos el antígeno de superficie, el anticuerpo contra ese antígeno, la IgG, la IgM, el antígeno E, y la inmunoglobulina anti-antígeno E. Entonces vamos a ver, en una hepatitis aguda, pues se van a elevar los antígenos, también las inmunoglobulinas, pero el antígeno E no va a estar negativo. Vamos a hablar de un portador sano de hepatitis B, en donde va a tener bien elevada la inmunoglobulina G, pero va a tener positivo el anticuerpo E. O ya en una hepatitis crónica, en donde vamos a observar sobre todo el antígeno E, que sigue estando positivo. Decíamos que este es uno de los grandes marcadores de que el paciente se está yendo hacia la cronicidad, el antígeno E. Y como ustedes pueden ver, no existe anticuerpo contra ese antígeno en los pacientes que se van a cronicidad. Bueno, aquí podemos tener un paciente con virus de la hepatitis B en un pasado reciente, todavía tiene elevaciones importantes de la IgE, poquito de la IgM, y tiene bien claramente elevados los anticuerpos contra el antígeno E, ¿verdad? Entonces, para resumir, la presencia del antígeno E habla de que el virus sigue vivo y sigue activo en el cuerpo. En cambio, cuando ya hay anticuerpos contra ese antígeno, habla de que ya se está logrando vencer a esa hepatitis B. La hepatitis C es algo similar, pero bueno, quería ponerles el ejemplo de la hepatitis B para que más o menos entendieran cómo es que medimos varios antígenos y anticuerpos en el cuerpo de una persona para poder lograr definir si ese paciente con hepatitis B o C ya remitió, es decir, el virus ya fue vencido por el cuerpo, o desgraciadamente es del porcentaje de los pacientes que se fueron a la cronicidad. Y que tienen el grave riesgo, como ya he repetido en varias ocasiones, de terminar en cirrosis hepática o de terminar en
carcinoma hepático. Ok, ahora vamos a platicar, una vez entendido el tema de los tipos de hepatitis, antes de pasar al tratamiento, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacer ahí en el chat o de viva voz acerca de las hepatitis y de todo lo que hemos platicado sobre los virus de la hepatitis. ¿A poco me entendieron todo perfecto? ¿Nadie? Bueno, conste, les voy a hacer el examen y a ver si le entendieron bien. Entonces, el tratamiento. Existen varias terapias beneficiosas para la hepatitis, nutrientes, plantas medicinales. A ver, por aquí hay una preguntita. Ah, sí, que están muy atentos y pensativos. Ok. Este, eh, ¿Cuánto tiempo se da una hepatitis B o C? Ah, pues como te decía, la hepatitis B o C, este, puede, platicamos de que hay un periodo de incubación que puede durar unas semanas y luego ya viene el periodo ictérico y todo esto y puede llegar a remitir completamente, no sé, en un periodo de 12 semanas. Veíamos en la diapositiva aquí, eh, vamos a ver, aquí dice 16 semanas pudiera llegar a durar y ya se curó, pero puede ser que dure pues 15 años, 20 años. Las hepatitis B y C, como les he dicho, se pueden ir a la cronicidad y esa es la desgracia de estos dos virus, que en el porcentaje de los pacientes que se van a la cronicidad, pues van a tener un mal pronóstico porque son los que van a desarrollar cirrosis, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y desgraciadamente hay gente joven que la adquirió joven y pues mueren a edad temprana, ¿verdad? Se puede asociar una hepatitis C a un cáncer de páncreas, no que yo sepa, ¿eh? No que yo sepa. Se puede asociar al cáncer de hígado. Bueno, en la hepatitis crónica, pues es esencial ser agresivo en el tratamiento por el riesgo y que ya dijimos. Si se presenta cirrosis en una hepatitis B crónica, la supervivencia a 5 años pues es del 50-60%. Quiere decir que la mitad de los pacientes después de que ya presentaron cirrosis se va a morir. Ajá. Este, y bueno, y el cáncer de hígado, pues no es un cáncer muy suavecito tampoco, ¿verdad? Ajá. Ok. La prevención primaria de la hepatitis B incluye la vacunación, que sí es una buena idea para aquellas ocupaciones de riesgo como los profesionales de la salud. También cuando hay ya una sospecha de haberse infectado, existe globulina hiperinmune contra hepatitis B, que puede ayudar a que rápidamente el cuerpo la elimine. Uh -huh. Pero bueno, todos los que nos dedicamos a picar pacientes, de una u otra manera, debemos de estar vacunados para la hepatitis B. Para la hepatitis C yo no conozco vacuna alguna. Consideraciones dietéticas. Durante la fase aguda, el enfoque principal es reemplazar fluidos a través del consumo de caldos, vegetales, jugos de vegetales diluidos, tés herbales. Acuérdense que si el hígado no va a estar funcionando muy bien, no va a procesar bien las grasas. Entonces, principalmente nos enfocamos en carbohidratos en estos pacientes, en proteínas, alimentos como arroz integral, vegetales al vapor, ingesta moderada de proteínas magras, pescado, pollo, pero sin grasa, todo lo que no tenga grasa, porque si no, el hígado pues no va a ser capaz de procesarla adecuadamente y va a haber malestares, diarreas, etcétera. Uh -huh.
En los casos crónicos se deben seguir recomendaciones del tema de desintoxicación que ya vimos la semana pasada, de desintoxicación hepática. Bueno, hace 2 semanas. Ya les dije, dieta baja en grasas. Ajá. Cuando se infecta una hepatitis B, ¿se puede aplicar? Sí, si tiene sospecha de que adquiriste la hepatitis B, inmediatamente hay que vacunarse. Ajá. Entonces, la alimentación o la dieta se basa sobre todo en carbohidratos. Ajá. Favor de apagar por ahí sus micrófonos. Ah, por ahí alguien tiene el micrófono prendido. Ácidos grasos, evitar lo más posible las grasas. Ujú. Una buena dieta con alto contenido de fibra, vegetales, frutas. Ujú. Y sobre todo, pues el hígado no va a ser capaz de estar procesando muchos fármacos, ¿no? No, la vacunación no es cada año, ¿eh? No te sé decir exactamente, pero una vacunación de hepatitis B dura muchísimos años. No tiene que ser anual. Ujú. Este, em, es recomendable la dosis de vitamina C está muy bajo lo que le estoy, a ver, no, es que dice gramos. Aquí está hablando de una quelación, de una quelación. A ver, por favor. Suelta la mano. A ver, ya. Se recomienda dar de forma oral de 2 a 4 gramos diarios de vitamina C. Esto que está aquí en la diapositiva habla de una quelación, de un proceso intravenoso, ya más especial, ¿no? Uh-huh. Ya apagué los micrófonos. Un estudio mostró que administrar 2 o más gramos de vitaminas C al día es capaz de prevenir la hepatitis B. O sea, las recomendaciones básicas que les he dado en muchas clases de la vitamina C es de 2 gramos al día en general, ¿no? Para los adultos. Pero en un paciente que ya tenga una hepatitis B o C, ya sería recomendable subirle a 4 gramos al día. Ajá. Existen también la administración oral de extractos hepáticos, lo que le llaman terapia celular, que son lisados de hígado de algunos animales. También está contemplado dentro de la naturoterapia como lo que pudiéramos llamar una nutrición celular directa para el hígado. Uh-huh. El extracto de timo también se ha llegado a utilizar para estimular la función inmune. Ajá. Ya que el timo, pues ya acuérdense que es un órgano linfoide que tiene múltiples sustancias inmunoestimuladoras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, se han visto disminuciones del virus y formación de anticuerpos anti-HBE, que ya dijimos que es sumamente importante porque este es el antígeno que principalmente nos habla de cronicidad. Cuando desaparece el antígeno HBE, podemos decir que el paciente ya está venciendo una hepatitis B crónica. Plantas medicinales, pues es todo un tema. Hay muchas plantas enfocadas en el hígado. Entre muchas de estas está la Glycyrrhiza glabra, ¿verdad? Como el Orosus, el Silybum marianum, que es el cardo mariano, ¿verdad? Y aquí les traje un artículo que bajé sobre la fitoterapia de la hepatitis B crónica.
que es el tema principal, ¿verdad? Porque la aguda le vamos a ayudar y se va a curar, pero la crónica es la que va a poner en riesgo muchísimo al paciente a futuro. Entonces, en este artículo dice que los tratamientos farmacológicos no han sido del todo exitosos, producen resistencias, ajá, y ciertas complicaciones, y que existen varias plantas medicinales buenas para proteger al hígado, con actividad hepatoprotectora, inmunoestimulante, o algunas plantas con actividad antiviral directa. Ajá. Es importante empezar de inmediato con cualquier paciente con hepatitis B o C con las plantas con efecto hepatoprotector. Ajá. Hay un protocolo, todo esto lo estoy sacando del artículo que les acabo de presentar, ajá, que dice que tenemos tres etapas de tratamiento. Ajá. Me alejé un poco del micrófono, creo. 3 etapas del tratamiento, que es primero el tratamiento con plantas con efecto hepatoprotector. La segunda, el tratamiento con plantas inmunoestimulantes. Y la tercera, el tratamiento con plantas antivirales. Además de esto, es importante el uso de antioxidantes como beta-carotenos, vitamina C, como ya hablamos, vitamina E, complejo B, y suplementos como el magnesio, el calcio, el zinc y el selenio. Y el uso de las plantas medicinales, que vamos a ver ahorita. Plantas con efecto hepatoprotector. ¿Cómo se definen estas plantas? Como aquellas que tienen un efecto en el hígado que ayuda a que el hígado resista factores estresantes como los virus, las bacterias, los agentes tóxicos, etcétera. Ajá. Hacen que el hepatocito sea como más fuerte o más resistente. Y aquí tienen toda una gama de plantas, tanto de herbolaria general como de herbolaria mexicana, que se le ha visto efectos hepatoprotectores. Tienen a la cúrcuma, al cardo mariano, ¿verdad? Al ganoderma, al diente de león, que es una planta internacional, ¿verdad? Al cardo benedicto, que es ay, se me olvida ahorita el nombre. Tienen al betabel, y en la herbolaria mexicana tienen a la alcachofa, al romero, tronadora, cola de caballo, linaza, el boldo, que es tan maravilloso para el hígado, porque el boldo no solamente es hepatoprotector, el boldo va a ayudar a que el hígado empiece a eliminar bilis. Ajá. Y bueno, de todos estos, ¿cuál es el más estudiado a nivel internacional como hepatoprotector? Definitivamente el campeón el día de hoy es el cardo mariano, ¿verdad? Uh-huh. En este paciente que les platicaba que le quedaron efectos de tanto fármaco que tomó para el COVID, prácticamente se solucionó el tema del COVID, pero presentaba mucho cansancio y le mandé prueba de función hepática y salió un poco elevadas las transaminasas y la bilirrubina. Y le mandamos cardo mariano, y con el cardo mariano pues ya terminó de desinflamarse ese hígado y le ayudó por su efecto hepatoprotector. Plantas inmunoestimulantes son aquellas plantas que se ha visto que provocan un efecto de incremento en la capacidad del sistema inmune. Ajá. Ana, vamos a hablar hoy del factor de transferencia, todavía no, vamos a llegar a ese punto, claro que sí. Estas plantas, ok, gracias. se ha visto que tienen un efecto estimulante del sistema inmune. Tenemos aquí varias conocidas, como el astrágalo, que es maravilloso, ¿verdad? El ganoderma, ajá. La propia glicirrhiza glabra, ¿verdad? Que es el famoso orosus o regaliz, se le llamaba antiguamente por los españoles. El ginseng siberiano, el ashwagandha, que también le llaman el ginseng indio, ¿verdad?
tenemos este Cordyceps, pero el nombre común luego no me acuerdo. Bueno, todos estos como inmunoestimulantes. Acuérdense que también tenemos la uña de gato como inmunoestimulante. No sé por qué no se puso en esta diapositiva. Y también está el grupo de plantas antivirales, plantas que han demostrado su efecto antiviral contra el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Tenemos al romero, a la albahaca, hisopo, el Hipericum perforatum. Ah, qué chistoso, no había visto que aquí le llamaron cordón de San Francisco, también le llamamos hierba de San Juan, ¿verdad? La tuja occidental, la melisa, el regaliz, ya lo vimos, la caléndula. Todos estos con efectos antivirales, el orégano. Decíamos que era conveniente la combinación, por ejemplo, de estas plantas antivirales, ir cambiándolas en un paciente con virus de la hepatitis B o C crónica, para que el cuerpo no se acostumbre, para que el virus no se acostumbre a alguno de estos componentes, ¿verdad? Entonces se pueden crear fórmulas herbolarias con estos diferentes grupos de plantas para buscar un efecto hepatoprotector, un efecto inmunoestimulante y un efecto antiviral directo contra los virus de la hepatitis. Ok. Otra vez levantó la mano Alma, pero ya pudo con el micrófono o no. ¿Qué pasó, Alma? Ya, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, una pregunta. Un paciente antes de padecer hepatitis empieza por un hígado graso. O sea, ¿estas plantas también sirven para esto y prevenir que se llegue a una hepatitis? Lo primero es no, lo segundo sí. Es decir, no necesariamente un paciente con esteatosis hepática es precursor de una hepatitis. De hecho, como te decía, es al revés. El hígado tiene 3 estadios de evolución patológica. La primera es la hepatitis, la segunda la esteatosis y la tercera la cirrosis. La esteatosis hepática, que es lo que tú me estás diciendo, un hígado graso, se puede presentar no solamente en relación a este tipo de infecciones virales, sino en relación a diferentes grados de daño hepático. Es mucho más común la estatosis hepática en la obesidad que en relación a una hepatitis, por ejemplo, o la estatosis hepática en relación al paciente alcohólico. El paciente alcohólico va a presentar inadvertidamente, a veces, a menos que sea una congestión así tremenda, pero muchas veces ni cuenta nos vamos a dar de cuando pasó por hepatitis y cuando lo analizamos ya está en el grado de esteatosis hepática, es decir, de hígado graso. Y si le sigue chupando, pues va a terminar en cirrosis, ¿sí? Ahora, sí, la segunda pregunta, la respuesta es sí. Estas plantas y sobre todo aquellas con actividad colerética, es decir, aquellas que hacen que el hígado empiece a drenar más, bilis y todo lo que, como el cardo mariano, como el boldo, etcétera, nos puede ayudar en estos pacientes. Pero es muy importante ver lo que está de base. Es decir, el paciente alcohólico, pues de base, si no deja de tomar, esa esteatosis hepática, ese hígado graso se va a convertir en cirrosis. Y el paciente obeso, si no disminuye de peso, pues también va a permanecer esa esteatosis hepática, ¿no? Esa es la respuesta. Gracias, profesor. Sí. Ok. Entonces, hay otras plantas que se han estudiado también en modelos celulares y animales contra el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Tenemos a esta planta, que es una planta nueva que se está adquiriendo relevancia, que es la Aucuba japonica o plántago asiática. También se conoce más como plántago.
en la herbolaria oriental, que se ha visto que inhibe la replicación del virus de la hepatitis B. En estudios en animales, en humanos se ha visto que el uso de 10 miligramos de esta misma por kilogramo durante un mes disminuye la concentración de virus de la hepatitis B en un 50%. Ya les había hablado de la glicirisa glabra, o Orosus, o Regaliz, Licorice, o como le quieran llamar. Usado en la herbolaria ya internacional, parte importantísima de la herbolaria china, y conocido por México y los españoles desde hace siglos, ¿verdad? Famoso Orosus. Era el dulce de los niños de antes, cuando no existía el azúcar comercializada. Les daban ramitas de Orosus porque tiene un sabor dulcecito. Claro que si lo comparas hoy en día con el azúcar que tomamos, pues no sabe asqueroso, ¿no? Pero pues en su época sin azúcar, imagínense. Entonces, inclusive ustedes conocen los caramelos de Regaliz o de Orosus, ¿no? Bueno, entonces, la glicirisa glabra, pues también ha demostrado en varios estudios farmacológicos que tiene buen efecto en pacientes con hepatitis B y C, además de que reduce las úlceras gástricas y reduce la permeabilidad capilar. Fíjense que además de muchos efectos que tiene el Orosus, es muy conocido el efecto protector en el estómago, ¿eh? A ver, vamos a volver a silenciar. Listo. Ah, caray, otra vez. Ajá, ya. Creo que insiste la persona. Hazte más para allá. Ahí. Ya me quitaron, ya me voy. Entonces hablábamos del Orosus, ya muy probado, y además, fíjense que para qué lo utilizan los chinos, por ejemplo. En la herbolaria china es acompañante de muchísimas fórmulas. ¿Y por qué es acompañante? Porque es una planta que, que protege al estómago. Tiene un efecto como para la gastritis, ¿no? Entonces, además de tener ya efectos demostrados contra el virus de la hepatitis, pues tiene un efecto protector ahí en el estómago. Nada más mucho cuidado, el Orosus y su sustancia principal, su principal principio activo, que es el ácido glicirricético, funciona un poquito parecido a la aldosterona. La aldosterona es la hormona de la corteza suprarrenal que se encarga de reabsorber sodio a nivel renal. Entonces tengan un poquito de cuidado con los pacientes hipertensos, porque elevadas cantidades de Orosus pudieran llevar a un aumento del sodio a nivel de la sangre y a un aumento de la presión arterial. Quien me esté ahí ayudando en la escuela, en mi sesión, haga favor de sacar a esta persona que está, prende y prende el micrófono, por favor. ¿Sí? Bueno, seguimos. Orosus, pues ya les dije, efectos benéficos en pacientes con hepatitis aguda o crónica, efecto hepatoprotector, estimula el sistema inmune, actividad antiviral. Se ha utilizado con mucho éxito en mezclas, dice aquí, de 200 miligramos del extracto del Orosus al día, ¿no? Aquí lo mezclaron con otras cosas como glicina y cisteína, que son aminoácidos, ¿no? Bueno. El problema del Orosus es que si se toman al día 3 gramos por más de 6 semanas de la planta como tal, o 100 miligramos como tal del extracto de
de la glicirricina o ácido glicirricético, puede causar retención de sodio y agua y elevación de la presión arterial. Entonces ya con eso se dan un parámetro, un límite ustedes de la utilización. 2 gramos al día durante varias semanas pudieran ayudar, aunque cuidado nada más de los pacientes hipertensos, que esto no empiece a provocar una elevación de la presión arterial. ¿Qué le haría yo a un paciente hipertenso? Pues también le reduciría las cantidades de sodio, ¿verdad? Porque se va a estar elevando, etcétera, ¿no? Y lo estaría cuidando. O sea, no es una contraindicación como tal, pero sí una advertencia para cuidar a los pacientes hipertensos que estén tomando Orosus. Entonces, dosis de 1 a 2 gramos a 3 veces al día. Puede ser en extractos fluidos o en extractos sólidos, dice 250 a 500 miligramos 3 veces al día. Entonces, más o menos es las dosis que se pueden manejar del Orosus. Ustedes pueden conseguir Orosus en muchos lados. En esa farmacia famosa que está en el centro, lo pueden conseguir en polvo, por ejemplo. Y bueno, ¿qué se puede decir del Silybum marianum o cardo mariano? Es una planta maravillosa, yo la he usado muchas veces. Usada hace más de 2000 años. Los griegos la utilizaban para la mordedura de serpiente. En la época de Cristo se usaba para inducir formación y liberación de bilis, o sea, como que estaban ya más ubicados, ¿verdad? En su efecto. Desde el siglo XVIII al presente, la silimarín, que es el principal, la principal sustancia, pues se ha utilizado en enfermedades del hígado y actúa como antioxidante, como inmunoestimulante. ¿Sí? Clínicamente ha demostrado su actividad antiviral en la hepatitis B. Se asocia a disminuciones de las enzimas hepáticas. Ajá. Buenísimo. Se ha utilizado en pacientes también alcohólicos que tienen ya problemas de esteatosis hepática y todo esto, ¿no? Y en la hepatitis viral. Ajá. El silimarín y el cardo mariano, bueno, pues el silimarín como tal es un flavonoide, es el principal componente activo. Por sí mismo es antioxidante, pero también pues tiene todos estos efectos que ya hablamos. Estimula la regeneración hepática, es antiinflamatorio del hígado y es una maravilla, ¿no? Se ha utilizado en hepatitis aguda y crónica. Cardo mariano, ahorita vemos por ahí debe de venir aquí viene la dosis. Hay extractos ya de cardo mariano de ventas en cualquier farmacia. Se debe tomar 140 a 200 miligramos 3 veces al día. Ajá. Pues en una hepatitis aguda, pues ya vimos, lo pudiéramos usar por, no sé, 4 a 6 semanas. En una hepatitis crónica ya dijimos que sería bueno ir cambiando los diferentes recursos herbolarios para ir provocando diferente efecto y que el cuerpo no se acostumbre o el virus no se acostumbre a las plantas que le estamos dando. Ajá. ¿Qué otras plantas están tomando relevancia contra la hepatitis? Las plantas del género Agrimonia, como la Agrimonia eupatoria, la pilosa o la coreana, que también se le ha visto buenos resultados contra los virus de la hepatitis. Ajá. Contra la hepatitis B, también contra el herpes simple. O sea, es un género con buenas propiedades antivirales. También el género Philanthus, ajá, el Philanthus amarus, el ninuri y el urinaria también se han visto. Estos sobre todo son plantas de zonas asiáticas que se están probando para virus de la hepatitis B, etcétera. Con muy buenos resultados. Están llenos de alcaloides, flavonoides, lactonas, terpenos, etcétera. Pues bueno, estos también pronto van a ser plantas ya reconocidas
en el mundo con su efecto antiviral, ¿verdad? El Phyllanthus amarus se llama sarandí blanco en la herbolaria Ayurveda y tiene una larga historia de uso en enfermedades hepáticas en la herbolaria Ayurveda. Ahora sí, para quien preguntó, desde luego que les tenía que traer para un problema viral el tema del factor de transferencia. ¿Qué es el factor de transferencia? El factor de transferencia, como bien lo dice aquí, son mensajeros peptídicos, o sea, interleucinas o citoquinas producidas por linfocitos T. Que normalmente se extraen de leucocitos, o sea, de linfocitos de el ser humano o de especies animales. ¿Cuál es la especie animal que más se ha visto que produce un buen factor de transferencia? Es el cocodrilo. Pero bueno, a mí yo el que uso y el que compro es de leucocitos de sangre humana, en especial de la compañía que lo compramos, es de sangre humana ahí del Hospital General, que agarran los leucocitos. Bueno, aquí está la descripción en la diapositiva para que se entienda. En 1949 el doctor Henry Sherwood descubrió que transferir la respuesta inmunitaria de un donante mediante extracción de leucocitos, mediante un extracto de leucocitos de sangre de un donante, causaba muy buen efecto en el otro paciente. A esto se le llamó factor de transferencia. ¿Qué se hace para que me entiendan? Acuérdense muy bien, acuérdense del tema de las citoquinas y de las interleucinas. Acuérdense que son las hormonas que producen las células del sistema inmune para activar a otras células del sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un centrifugado, se extrae toda la capa de células blancas por medio de ciertos lineamientos ahí de laboratorio, por medio de frío, se va reventando la membrana celular de los leucocitos y se liberan todas estas sustancias, las cuales luego son filtradas y cierta, ¿cómo podemos decir? Ciertas sustancias de cierto peso molecular se filtran y ya se purifican, se secan, se liofilizan, ¿verdad? Y luego se dan en ampolletas que se reconstituyen, por ejemplo, con agua, y a esto le llamamos factor de transferencia. Entonces, ¿qué es? Pues un montón de citoquinas o interleucinas que se extrajeron de leucocitos ya sea del ser humano o de animal. Dice aquí también que se puede obtener del calostro de vaca, de huevos de gallina, no sé qué. Yo les recomiendo el de leucocitos, ya sea de cocodrilo o de ser humano. Y es buenísimo porque lo que hace es estimular toda la respuesta inmune. De hecho, yo le digo a los pacientes que se lo tomen en la noche porque hagan de cuenta que a la media hora de que te lo tomaste, pues empiezas a sentirte como si tuvieras una gripa. Es decir, se activa toda tu respuesta inmunológica. ¿Sí? Y bueno, es muy bueno. El factor de transferencia activa en específico los linfocitos helpers TH17, acuérdense que los linfocitos helpers o ayudadores son los orquestadores, los directores de la orquesta inmune, ¿verdad? Son los que activan a otras células del sistema inmune. Entonces, esto ya está demostrado con el factor de transferencia. Y yo creo que pues tiene un buen precio. Si lo comparamos con un interferón, pues el factor de transferencia es un buen recurso. No solamente para problemas virales, para problemas bacterianos, para cáncer, etcétera. Aquí nomás en esta diapositiva sacada del artículo que les presenté, pues habla como el factor de transferencia, como citoquina que es, pues va a activar la respuesta de las células del sistema inmune, ¿no? Ajá.
Ok. Y por último, definitivamente les tengo que recomendar el uso de la ozonoterapia como otro factor que incrementa la actividad del sistema inmunológico. Ajá. Aquí les pongo un artículo cubano sobre la actividad en el sistema inmune de la ozonoterapia. Ajá. En donde dice cómo la ozonoterapia actúa aumentando la producción de citoquinas, de interleucinas como el interferón alfa, el gamma y el beta, como el factor de necrosis tumoral alfa, como el factor de crecimiento de transformación beta, como las interleucinas 6, 2, 4, 8, 10 y la interleucina 2, etcétera. Es decir, cuando llevamos el curso de ozono, les pongo otra diapositiva donde se han demostrado que el ozono activa la producción de hasta más de 100 interleucinas en el cuerpo humano. Entonces, a cierta concentración, la ozonoterapia, sobre todo en concentraciones que van entre 20 y 40 microgramos por mililitro, para aquellos que ya saben ozono, antes de que me pregunten, les digo que la concentración ideal para provocar el efecto inmunoestimulante es de 20 a 40 microgramos por mililitro. Y principalmente lo utilizaríamos por la autohemoterapia mayor y la menor, ¿verdad? Y bueno, pues se ha visto que eleva la producción, como les digo, de todas estas interleucinas. Y ya no les puse, ya no me dio tiempo ponerles una diapositiva interesante porque este artículo me llevó a otro de Bocci, del gran maestro fisiólogo de la ozonoterapia que murió el año pasado, en donde también ponía la sangre a incubar con la ozonoterapia y observó cómo mientras más tiempo se dejaba el ozono junto con la sangre, la producción de interleucinas era mayor, ¿no? No lo hacemos habitualmente en la mayor porque no nos esperamos, provocamos ya el efecto del ozono con la sangre, pero se los comento porque muy probablemente a futuro en problemas del sistema inmune llegar a ser recomendable quedarnos unas horitas incubando el ozono con la sangre para después volverlo a regresar al paciente, pues para provocar todavía un efecto mayor. De todas maneras, de la manera en que lo hacemos habitualmente, pues sí encontramos este efecto inmunoestimulante del ozono. Además del ozono, pues, sabemos que hace muchísimas otras cosas más, pero el tema de hoy es su efecto inmunoestimulante y cómo ayuda en las enfermedades virales, ¿verdad? Y bueno, no más virales, digo, en general infecciosas, ¿verdad? Bueno, pues llegamos al final de la plática. Es el momento de las preguntas, si es que tienen. No sé si gustan hacer alguna pregunta, ya sea de viva voz o en el chat. ¿Dónde se puede comprar el factor de transferencia y cuánto tiempo? Bueno, Héctor, ahí en la escuela vendemos factor de transferencia. ¿Cuánto tiempo? Normalmente lo damos uno a la semana, dependiendo de la infección que sea, de lo crónico o no que sea la infección. Yo lo he utilizado, por ejemplo, en combinación con el ozono en pacientes con osteomielitis crónicas que ya no responden a antibióticos con buenos resultados, ¿no? Por ejemplo. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Las cápsulas de neocholal, ¿qué tanto son de beneficio? ¿Qué tienen las cápsulas de neocholán? Porque no la conozco. ¿Qué tienen adentro? Doctor Eric. ¿Nadie sabe? Porque eso me sonó a nombre comercial, no me sonó a una planta medicinal. No sé si sepas qué es lo que tenga
Adentro. Sí, contienen, es un derivado en extracto del cardo mariano. Y sí, se vende en las farmacias. Sí, tiene silimarina también, creo. Tiene silimarín. Perfecto. Pues pues lo puedes utilizar por varias semanas en un paciente con hepatitis, de 4 a 6 semanas tranquilamente. Lo puedes usar 3 veces al día. Acuérdense que la herbolaria se toma 3 veces al día, que no podemos controlar tan exactamente su vida media como con algunos fármacos, ya que está compuesta de diferentes sustancias, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Pues la ozonoterapia, pues te voy a recomendar principalmente la autohemoterapia mayor. Si fuera un paciente con hepatitis crónica, yo le pondría autohemoterapia mayor. Claro, tomando en cuenta, y ya se los dije, el alto nivel de contagiabilidad que tiene un paciente de este tipo. Entonces, para aquellos que han sido mis alumnos de ozono y que luego no me gusta ponerme los guantes, en estos casos hay que ponerse los guantes sí o sí y hasta doble guante, por favor. Ajá. Pues mándame un WhatsApp o un correo, Natalia, para el factor de transferencia. Te dejo aquí mi correo, como siempre, por si tienes necesidad de factor de transferencia. Ahí está. ¿Qué más? Maestro. Adelante. Y a mí me interesa saber si a los niños, digamos, de 3 años, se les puede dar el factor de transferencia y qué cantidades, como de 3 años que se enferman bastante de gripas o estómago. Es muy buena opción. Se le da igualito que al adulto. Una vez a la semana todo el botecito. Ajá. Y dáselo en la noche y le va a estimular mucho su sistema inmune y va a mejorar, Ok, doctor. vas a ver. En la noche, Sí, porque sí doctor. les pega duro. Haz de cuenta que les da una gripe, o sea, se sienten de la fregada. Yo la primera vez Ok. que lo probé, pues me lo trajo el proveedor y que agarro y que me lo echo a las 2 de la tarde y a las 2:30, no manches, pensé que ya, o sea, me dio un sueño y una sensación así que me tuve que ir a acostar. Por eso siempre se lo recomiendo durante la noche. Ajá. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Y ahorita tienen existencia en la escuela? No lo sé, sería cosa de ver con esta Nancy, pero escríbeme o lo que sea y te averiguo, ¿sale? Sí, gracias, doctor. Cuando ya hay ascitis, ¿cuál sería la terapia de apoyo? La ascitis es una muestra de que ya hay cirrosis, es decir, ya el hígado ya está tan compactado, ya está tan fibrosado que hay un aumento de la presión de la vena porta y el agua empieza pues a salirse por todos los vasos ahí del peritoneo. Y pues la terapia de apoyo, pues sí se pudiera hacer el cardo mariano, por ejemplo, como hepatoprotector. Y pues ya dependiendo, la cirrosis, desde que inicia en hepatitis, pasa por esteatosis hepática y termina en cirrosis, pues no es un proceso que brinca de un día al otro a un estadio, o sea, es un proceso continuo de años, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grado en que el hígado ya está dañado, es que vamos a poder ayudar o no, ¿verdad? Entonces, si todavía hay hígado que proteger, el silimarín, por ejemplo, sería una buena opción para tratarlo de proteger más antes de que ya termine de dañarse por completo. Gracias, ¿Vale? doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, cuando ya hay una cirrosis, ya el cardo mariano no le va a ayudar. Es lo que te decía, depende del grado de daño. Depende, o sea, si tú haces una biopsia en un paciente que sabes que tiene cronicidad, ya sea de alcoholismo o de un virus de hepatitis, tú vas a ver que a veces el tejido está
hay partes fibrosas y partes que todavía está viable algunos hepatocitos, ¿no? Mientras haya algo de órgano, pues todavía es un órgano que se puede proteger, ¿no? Y que protegerlo le va a dar más sobrevida al paciente. Cuando el hígado está ya prácticamente casi todo fibrosado, pues ya va a ser muy complicada la subsistencia del paciente, a menos que se haga un trasplante hepático, lo cual pues, es un tema muy complicado, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Dale.